Ahí está. Bueno. Recuerdo, pongan presentes los que recién entraron. Escriban en el chat. Y vamos a dar inicio con la clase de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Distribución de probabilidad discreta. Ajá. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué diferencia hay con el tema que vimos en la clase pasada? La anterior distribución de probabilidades continua. Continua, ¿sí? Era una distribución continua. Acá hablamos de una distribución de probabilidad discreta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les dice? ¿Qué diferencias encontraron entre ambas distribuciones? Entre una distribución, el que vimos en la clase pasada, y la que vamos a ver hoy, la discreta. ¿Qué característica yo les recalqué de la distribución continua? ¿Eh? ¿Cómo cómo se maneja la distribución continua? Me estima la probabilidad en un qué. Cuando decíamos, por ejemplo, ¿qué probabilidad tengo de hallar un valor de X que sea menor o igual a 15? Intervalo. Exactamente, un intervalo. Un intervalo. Yo no estimaba un valor puntual, ¿sí? Yo no decía qué probabilidad tengo de hallar un valor de 10, por ejemplo. ¿Eh? No me... Por eso se llama continua. Yo trabajo con intervalos, de tanto a tanto. Decíamos, por ejemplo, un valor de X menor o igual a 15, menor o igual a 0, o entre 0 y 15, ¿sí? Pero yo no decía un valor de 10. En cambio acá, en distribución binomial, es una distribución discreta, entonces sí, yo puedo trabajar con, o sea, hago estimaciones puntuales. ¿Qué sería una estimación puntual? Hallar un valor determinado, ¿sí? Por ejemplo, como está en el teórico, decía, ¿qué probabilidad leo un ejemplo del teórico. ¿Qué probabilidad tengo que al lanzar 4 veces una moneda, 2 veces salgan cara? ¿Sí? Un valor puntual. O por ejemplo, en la guía de ejercicios, en el ejercicio B dice, habla de probabilidad de sobrevida de caninos con parvovirus. Y por ejemplo, si tomamos 5 cachorros enfermos, ¿cuáles sobrevivan 3 de ellos? Un valor puntual. Eso es lo que me determina binomial. Aunque fíjense el punto 2 del ejercicio B. ¿Qué dice ahí? ¿Tienen a mano la guía o no? ¿Cuál es la probabilidad que sobrevivan menos de 3? Menos de 3. Y ahí como que se está solapando, por así decirlo, con distribución continua o no, con probabilidad continua, porque me está diciendo menos de 3. Ojo con eso. Ahora vamos a ver ya cuando lleguemos a ese punto en particular. Vamos a ver cómo se aborda en ese caso. Porque distribución binomial es discreta. ¿Y qué más? ¿Qué otras características tiene la distribución binomial? ¿Qué otras características tiene? ¿Por qué se llama ¿Es aleatoria? binomial?
se escucha bien. ¿Es aleatoria? Sí, 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 siempre, si estamos hablando de probabilidad, es todo aleatorio. ¿Eh? Pero ¿por qué se llama Porque por los... Porque puede tomar dos valores. Porque se lo he oído. ¿Cómo? Se encimaron ahí en las respuestas, se pelean tanto Porque por tienen responder. solo dos valores posibles, dos resultados. Exactamente, admite o se caracteriza por presentar dos resultados posibles. ¿Eh? Dos resultados posibles. Por ejemplo, en el caso de lanzar la moneda, ¿eh? Lanzamos la moneda y ya que nos salga cara o cruz. ¿Sí? En el caso de los ejercicios, por ejemplo, nos habla de, en el ejercicio B, de probabilidad de sobrevida, ¿sí? O sea, que el paciente sobreviva o no. Simplemente eso, o sea, no considera otras cuestiones de cómo es, si desmejora su salud, si pierde peso, no, nada de eso. ¿Mm? Simplemente, ¿sobrevive o no sobrevive? ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno que estudia veterinaria provenga de una escuela con orientación técnica agropecuaria? O sea, que sea técnico agropecuario o no. Siempre dos resultados posibles. Eso caracteriza a la distribución binomial. ¿Alguien levantó la mano? Pues escuché el ruidito, pero no me aparece. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, como siempre les digo, les recuerdo, no debería hacerlo, pero lean la teoría. ¿No? Lean la teoría antes de venir a la clase para poder aprovechar mejor este espacio. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer en distribución de probabilidad binomial? Tiene algunas características particulares. ¿Mm? Cada ensayo es ¿Cómo se estadística. calcula? ¿Cómo? Que cada ensayo es estadísticamente independiente, dice en la teoría. Como una característica. ¿Sí? ¿Sí? Independiente. Vieron que para calcular distribución... Sí, Marco. Acá en el punto B dice, en el estudio que hicieron, hay un 10% de probabilidad de que, los cachorros de 6 meses sobrevivan. Entonces yo tiraría más por la Sí. probabilidad de que sobrevivan menos de 3. ¿Puede ser? No, a ver. Acá nosotros podemos predecir, está bien tu pregunta para aclarar dudas. Acá lo que nosotros podemos predecir, dadas esas condiciones, esas características, ¿m? Dadas esas características que tenemos 5 cachorros enfermos, tenemos 5 cachorros que ya están enfermos con parvovirus, y sabiendo nosotros que la probabilidad de sobrevida es del 10%, es decir, es muy baja, es 0,1, muy baja, nosotros con probabilidad binomial, con esa fórmula, podemos predecir diferentes resultados. Yo puedo predecir la probabilidad de que sobrevivan 3 de esos 5 enfermos, la probabilidad de que sobrevivan 2, de que sobreviva 1, de que incluso no sobreviva ninguno. También puedo predecir la probabilidad de que sobrevivan 4 o de que sobrevivan 5, pero siempre resultados puntuales.
Lo que vos quisiste decir, yo creo que fue, Marcos, que obviamente esos resultados donde yo manifieste una menor sobrevida, o sea, que yo diga que de esos 5 van a sobrevivir 2 o van a sobrevivir 1, van a arrojar valores más altos de que si yo diga, ¿qué probabilidad tengo de que sobrevivan 4 cachorros? ¿Mm? No sé si fue eso lo que vos quisiste decir, Marcos. Sí, correcto. Claro, pero no es que tenemos que elegir un resultado de esas opciones, de que sobrevivan 3, sobrevivan menos de 3 o más de 3. No, son diferentes resultados que se pueden dar, que en realidad yo estoy haciendo una estimación de ese resultado, ¿sí? De qué probabilidad tenga de que se dé ese resultado. Eso es lo que me calcula la distribución binomial con esa fórmula media complicada y media rara. ¿Eh? Eso simplemente. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que quieran agregar o...? Yo tengo una duda sobre la fórmula, profe. Sí. Viste que la fórmula se resuelve en dos partes, ¿no? La Ajá. primera parte y después la segunda. Para resolver Sí. la primera parte, no sé cómo se hace, porque hay un ejemplo en la teoría Sí. que dice, ¿qué probabilidad tengo que 3 caras si lanzo 10 veces la moneda? A ver, De- déjame que busque el... Ahí está. ¿Qué probabilidad tengo de obtener 3 caras si lanzo 10 veces la moneda? sí. Viste que la primera parte, si vos resolvés la primera parte, te da 120. Sí. ¿Cómo hago para que me dé 120? No, he probado de todas las maneras y no me da 120. Resolviendo, pues. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué característica tiene esa primera parte de la fórmula? Cualquiera nomás puede responder, no solo bien. ¿Cómo se llama esa primera parte? ¿Mm? Te dice ahí ese n con un signo de exclamación. ¿Mm? Factorial. Claro, esos términos son factoriales, ¿sí? Que ustedes tienen en la calculadora, por eso les decía que tengan a mano la calculadora científica, ustedes tienen para calcular factorial. ¿Mm? ¿Y cómo se llama esa primera parte de la fórmula? ¿Qué nombre recibe? El numerador. No, eso es un cociente en realidad. Ahí voy a poner para compartir pantalla, a ver si no se me cuelga mucho. Eso tiene un nombre que se llama combinatoria. ¿Mm? Combinatoria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir combinatoria. Ahí están viendo la pantalla que comparto, sala 1. Sí, Sí, profe. Sala 1, ¿eh? Ahora voy a poner en la sala 2. Miren que voy por parte. Ahora puse la sala 2 para compartir. Bueno, gracias. Apenitas se te escucha. ¿Qué quiere Profe, decir? Sí, en la teoría decía que esa parte sería las maneras posibles que puede ocurrir el evento. claro. Exactamente. Es decir, que en este caso, en este ejemplo, ¿m? Se puede, o sea, la cantidad Sería la cantidad de sucesos, puede ser. sí, de resultados posibles, ¿eh? De combinaciones posibles. ¿Eh? Por ejemplo, a ver,
A ver, a ver. ¿Cuál es? Se lanza 4 veces. ¿Vieron acá cuando se lanza la moneda, por ejemplo, 4 veces? ¿Mm? ¿Qué cantidad acá de resultados posibles tenemos? O sea, que me salgan 4 caras, 3 caras, 2 caras, 1 cara o 0 caras. ¿Sí? La cantidad de resultados posibles se me calcula. Sí. ¿Esto sería un diagrama de árbol? ¿Cómo? ¿Esto sería un diagrama de árbol o no? No, dentro de los gráficos no, porque simplemente es no entraría como un gráfico de ramas y hojas, vos decís. Sí. Y podría ser, pero no, yo diría que no. No, la verdad que sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Alguna pregunta? Bueno. A ver. Estoy mirando un poquito si coincide. Entonces, esta primer parte, que se le llama combinatoria, ¿sí? Me da la cantidad de resultados posibles que yo puedo tener. La cantidad de resultados posibles. ¿Y cómo se calcula mediante factorial? Ustedes primero tienen que identificar acá los componentes de la fórmula para calcular binomial. Tienen que identificar los componentes. N, ¿qué sería? El número de muestras. El tamaño de la muestra, ¿sí? El tamaño muestral. El tamaño muestral. X. La cantidad que queremos encontrar. Claro, pero ¿cómo lo denominamos también? Por ejemplo, las dos caras de la moneda. Claro, el éxito, ¿sí? El éxito, o sea, los resultados exitosos, ¿sí? Que queremos tener. Y P y Q. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Exactamente, probabilidad de éxito y de fracaso. Entonces, por eso recuerden que P y Q entre ambos suman 1. ¿Sí? En este caso, tenemos que yo quiero, al lanzar 4 veces una moneda, ver qué probabilidad. Buenas. ¿Qué tal? ¿Se le fue al profe de nuevo? Parece que sí.
Sí, se fue. fórmula, ¿O no? Ahí está. hacerlo y le dio el resultado así como me... Profe, no le escuchamos nada. No, se quedó todo en silencio. Ups. Ahora sí se fue. Se siente el martes. Sí. Che, está grabando esto. Che, ¿alguien pudo hacer la primera parte de la fórmula o no? Yo iba a decir eso, que estaba en mi casa intentando hacer y no podía, y me vio alguien, o sea, tengo un tío que sabe matemáticas y me explicó algo que Sánchez se pasó re por encima cuando dio la clase. Y es todo un re quilombo, bueno, no re quilombo, pero nos explicó cómo se usa la calculadora. Tipo, tiene una forma de usar y tiene pasos para usar. Yo O sea, el para que punto A lo entendí bien. Y de vuelta se me cortó. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha, profe. ¿Se me escucha, chicos? Sí, sí. se la escucha. ¿Sí? Sí, profe. No, ahora no de vuelta. Sí, probaron hacer esta operación de combinatoria que les da. No escuchamos nada de lo que... ¿Qué pasa con, ahí leí que pusieron en el chat la tecla? ¿Ahora me escuchan o no? Más o menos nomás, profe. Se le Yo lo escucha todo escucho cortado, profe. Más. Profe, sí, escuchamos ahora, pero Yo también los escucho re mal. No llegamos a escuchar lo que nos pidió que A ver. calculemos. Bueno, esperen un poquito, se ve que mi internet anda mal. Conectarme. Se fue el profe de nuevo. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bien, estábamos hablando de esa parte de la fórmula de cálculo de probabilidad binomial llamada combinatoria. ¿Probaron resolverla en ese caso del ejemplo que les da 100, debería darle 120? ¿Probaron resolver? Sí, yo probé 200.000 veces de toda la manera posible y no sé. ¿Y no Yo te también dio? probé y no podía sacar. No. No. Pero no sé qué tecla hay que apretar. Yo probé. A mí sí me salió, profe.
Ujú. A mí también. A mí Profe, también. no a mí sé. me salió solo, pero apretando Shift y la tecla que es X y el signito. Sí, yo lo mismo también. Sí, lo mismo, profe, pero no era la tecla que dijo el profesor en el teórico. Ajá. O sea que hicieron, claro, tienen dos formas de hacer. Una es hacer el cálculo con la tecla combinatoria, ¿sí? Prueben por ahí usando paréntesis. Pongan entre paréntesis cada término de la fórmula. ¿Eh? Pongan entre paréntesis, por ejemplo, el n factorial, pongan entre paréntesis sobre x factorial también entre paréntesis por, y de vuelta entre paréntesis, n menos x factorial. Acuérdense que esa parte primero tienen que restar n menos x, como en el ejemplo que es 10 menos 3, primero restan y después recién le sacan el factorial. ¿Está? Después, a ver qué me dicen ahí. Con la tecla NCR de la calculadora científica, a ver, ¿tiene en la mano su calculadora? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, a mano le tenemos. Tiene que apretar. Vamos al caso del... voy a dejar así, si tengan también su guía a mano, su material, ¿cómo es? Del teórico. Así no comparto pantalla y no se me sobrecarga mucho la transmisión, ¿sí? Para que sea más fluida la transmisión. Entonces, vamos a calcular esa parte de la fórmula, la combinatoria con la tecla NCR. De acuerdo al modelo de calculadora, ustedes pueden tener la tecla NCR como segunda función, es decir, que tienen que apretar con la tecla Shift, o pueden tener directamente con una tecla dedicada, ¿sí? O sea, exclusivamente para NCR. Yo en mi calculadora la tengo con, como segunda función. Entonces, ponemos para este ejemplo 10, pongo Shift, NCR, 3. Igual, ¿cuánto les da? 120. 120. O sea, tienen que cargar los datos. Los datos que ustedes tienen, n y x. ¿Sí? N que es 10 y x que es 3. No hace falta que ustedes calculen n menos x y le pongan, eso ya lo hace la calculadora, ¿sí? Porque la calculadora sabe que tiene que restarle a 10 que ustedes le calcularon, le tiene que restar el 3. Eso ya lo sabe la calculadora. Así de simple. Matías, ¿probaste? ¿Tenés la calculadora científica? Sí, así de esa manera me dio. Ahí te salió. Bien. Y después, el resto de la fórmula, no, simplemente elevar un número a una determinada potencia, ¿sí? No debería tener mayores complicaciones. Sí, traten de hacerlo todo junto en la calculadora, o sea, todo como un solo cálculo, porque por ahí les puede dar un número con muchos decimales. Y acá lo ideal, como muchas veces le va a dar un decimal muy pequeño, lo ideal es que conserven la mayor parte posible de los decimales. Por eso nomás les recomiendo eso. ¿Sí? Sí, acá ya vamos a empezar a usar mucho la calculadora científica. Si no todos tienen, porque por ahí no todos tenemos calculadora científica, se pueden instalar alguna en el celular. Yo uso una que se llama Hyper Scientific Calculator. Lo voy a escribir en el chat. Está muy buena la calculadora.
buscan ahí les puse en el chat, la buscan en la Play Store para instalarse en el celu, porque si no tienen calculadora científica, pueden usar perfectamente. Esa fórmula de combinatoria, en ese ejercicio puntual les tiene que dar 120. En el otro, por ejemplo, en el anterior, que es de lanzar 4 veces la moneda y que te salga 2 caras, ¿cómo sería la operación? ¿Cómo sería la operación en ese caso para el ejercicio de lanzar? 4, apretar la tecla NSR, 2. 2. Le da 6. Le da 6, ¿vieron? Ahí les da 6. De todas maneras, sobre todo los que, así como Matías, que tuvieron inconvenientes en calcular esa parte de la fórmula sin la tecla NSR, prueben con esta otra, o sea, con este otro ejercicio, el que es más fácil, tiene números más chicos. Prueben para detectar la falla, a ver si les da o no. Para ir probando, digamos. ¿Está? ¿Se entendió cómo tienen que resolver? ¿Cómo aplicar la fórmula? Sí, profe, ahora sí, porque si no estaba perdido. Bien. Está bien, justamente para eso es esta instancia. Pero repito, esta instancia justamente ustedes la tienen que venir con cierto conocimiento, entonces podemos resolver la parte práctica. Bien. Vamos a ver algunos de los ejercicios que tenemos planteados. Dice, por ejemplo, el ejercicio A, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 12 veces la moneda, 6 de los lanzamientos sean cara? ¿Sí? Con un P de 0,5. Ese no debería tener mayores complicaciones. ¿Cuál sería mi N en ese ejercicio, en el ejercicio A? 12. 12. X. 6. 6. P les dice ahí 0,5 y Q obviamente va a ser 0,5. En ese caso, 0,5 y 0,5. De todas maneras, ustedes, por más que acá no les hubiese puesto P 0,5, ustedes saben que la probabilidad de éxito de lanzar una moneda, o sea, de que salga un resultado cara o seca o cruz, es de 0,5 cada uno, ¿sí? Porque tenemos 2 resultados posibles en ese caso. No debería haber mayores inconvenientes. Para el caso del ejercicio B, por ejemplo, donde dice, en un estudio realizado se pudo determinar que la probabilidad de sobrevida en caninos de 6 meses con parvovirus es de 0,10. Si tomamos 5 cachorros enfermos, es decir, ya están enfermos, están en el horno los cachorros estos, ¿qué probabilidad tenemos de que, por ejemplo, sobrevivan 3 de ellos? Entonces, ¿cuál sería mi N en este caso? 5. 5. X, ¿cuánto sería? 3. 3. P, 0,10. 0,1 o 0,10. Y Q, 0,9. 0,9. 0,9. Acá sí, yo sé que a la mayoría les gusta más usar los valores, cuando hablamos de probabilidad, usar porcentajes, pero acá usen en términos de probabilidad, ¿sí? Usen entre 0 y 1. ¿Por qué 0,9, profe? Y porque... Bueno, a ver, sí, Miguel. No, le iba a decir porque la probabilidad tiene 0,1 y lo que le resta queda 0,9. Claro, siempre se complementan, ambos dan 1.
Aguanten un segundo, voy a ver si me paso a internet de mi casa. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Bien, 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 bien. Sí, siempre es, si yo tengo la probabilidad de éxito, para saber el fracaso le resto a 1 la probabilidad de éxito. En ese caso voy a tener una, o viceversa, si tengo la probabilidad de fracaso, saco la probabilidad de éxito. En este caso, dice la probabilidad de sobrevida es de 0,1. Entonces, en el primer caso, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan 3 de ellos? ¿Calcularon? A mí me dio 0,22559. A ver, dijimos que n es 5. A mí me dio Perdón, es 0, normal de otro resultado. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Cómo no entendí? Que estaba diciendo de otro cálculo, disculpe. Ah, a mí me dio sí. 0,008. Sí, a mí también me dio lo mismo. Exactamente, así como 0,0081. ¿Sí? Es así como dijo hoy Marcos, que uno esperaría que en realidad él se confundió, pero lo que quiso expresar, que uno esperaría una menor probabilidad de sobrevida. En realidad, yo estoy tratando de predecir diferentes resultados. Que sí esperaría que en este caso la probabilidad de que esos 5 cachorros enfermos sobrevivan 3 es de 0,0081. Es una probabilidad muy baja. Sí, así como puso Lucía en el chat, también esa es la forma de calcular manualmente factorial. ¿Sí? 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 4. Sí, se tomaron ya, o sea, se escribieron en el chat. De última hora, después antes de terminar la clase, vuelvan a poner nuevamente, porque igual como a mí se me cortó hoy, se me borraron los presentes que se pusieron al principio, yo igual los copié, los guardé en un Word, pero vuelvan a poner de vuelta después, pero después nomás. Después nomás dije, ay. Bueno, vamos con el segundo ejercicio del punto B. ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan menos de 3? ¿Cómo resolverían eso? Menos de 3, 2. X sería 2. Todos coinciden. Ahí no sería con la fórmula. eh, ¿Con qué? no sería con U es igual 1 menos 3. Se enciman las... A ver. Vilma dice, se saca para x2, x1 y x igual a 0.
¿No sería que hay que ¿Qué usar les la parece eso? fórmula para la distribución de Z? Eso vamos a ver después, Manon. Ahora, en un momento vemos eso. Distribución continua, acá estamos hablando de distribución discreta. ¿Eh? Esto es discreto. Podría ser todo lo mismo, solo que X Mire, es igual a 2. sí. Yo estoy Sí, escuchando. sí, es lo que decía, no sé quién habló. Sí, pero ahí se sobrepusieron los micrófonos. Está abierto acá a diferentes opiniones. A ver. Sí, no sé quién lo dijo, pero se podría hacer con la misma fórmula, nada más que reemplazando el 3 con el 2. Ujú. Y claro, porque 2 es menos que 3. ¿Y 1 no es menos que 3? ¿Por qué no 1? ¿Por qué 2 y no Sí, 1? también. ¿O por qué no 0? ¿Pueden morir todos los perritos de esos 5? Habría que hacer un intervalo. Pueden morir también todos. Porque podría sacar la probabilidad. ¿De qué? Podría sacar la probabilidad de sobrevivir al menos de 3 y ahí hacer armar como una especie de, no sé, intervalo. Porque Es que no, porque estamos hablando de distribución de probabilidad discreta. No, hasta acá todavía no metamos intervalo, no hay intervalo. Son estimaciones puntuales. Recién Puede ser. hicimos para 3, que sobrevivan 3. Sí, Puede- sí, José. Yo lo que razoné fue que a los 5 cachorritos enfermos lo dividí por 100 para sacar la probabilidad de cada uno. Y como me pide de 3, hice la probabilidad de uno obviamente por 3 para sacar cuánto sería esa probabilidad, que me dio Ujú. ¿Y 0,5, cuánto te dio? 0,5, 0,15, que representarían Ah, los no, pero lo que 3. pasa es que ustedes ya tienen ahí la fórmula de binomial. Ya tienen la fórmula, con esa fórmula. Esa es la forma correcta. Sí, María Victoria. Levantaste la mano. Recién calculé con 0 y me da el mismo resultado que con 2 y calculé con 1 y ahí sí da un resultado diferente. A ver. Con 0 y con 2 me da 0,0729 y con 1 me da 0,03645. A ver, denme un momentito. Busco un papel. A ver. La probabilidad de que sobrevivan ¿de cuánto es? Si son 2 de 0,0729. A mí me dio eso. 0,0720. Si es 1, 0, ¿cuánto? A mí me dio 0,03645. No. ¿Alguien le dio otro valor? ¿Con qué número, profe? Para 1. Profe, a mí me dio 0,045, no sé si está bien. No, ahí puso Vilma Insaurralde en el chat 0,32805. Ese es el valor. Profe, Sí. también me dio 0,00455. Para 1. Con N5 y P 0,1. Ah, me olvidé el exponente que le puse mal.
El resultado es 0,32805. 0,32805. Sí, profe, Ujú. Y de que sobrevivan 0. Probabilidad de que sobrevivan 2 es de 0, ahí preguntó Miguel Ángel. Sí, para que respondo lo que preguntó Miguel Ángel, ahí es 0,0729. Y la probabilidad de que sobrevivan 0 es 0,59049, como puso Vilma en el chat. Profe, ¿Quién tenía una ¿podría decir pregunta? cómo hace eso? ¿Cómo hace para llegar a ese resultado, por favor? Aplico la fórmula, ¿sí? Donde n es igual a 5, la fórmula que ustedes tienen de distribución binomial. Sí, profe, pero Donde ¿cómo n es pone igual la a 5. calculadora? No, es que la calculadora no te calcula todo, no te hace todo el cálculo de binomial. Te puede resolver la parte de combinatoria con la tecla NCR, donde vos pondrías, por ejemplo, si estamos calculando para probabilidad de sobrevida de 2 cachorros, sería 5, que es n, y el valor de 2 va a ser x. Entonces, haciéndola con la tecla combinatoria o NCR es 5 NCR 2. Y eso después resolvés con la siguiente parte de la fórmula, que sería por P elevado a la X, ¿sí? Es decir, por 0,1 elevado al cuadrado, por Q, que sería 0,9, elevado a n menos x, que sería elevado al cubo. Eso para hacerlo de forma correcta. Igual lo pueden hacer con la calculadora de corrido. ¿Sí? Profe. Sí, Manon. Entonces, o sea, con respecto a eso sería, en la calculadora tendríamos que hacer con la tecla NCR y después a ese resultado lo tenemos que elevar a P No, no, no. elevado a X. No, no, no. Ese resultado de combinatoria, que no sé cuánto les da, lo multiplican por P elevado a la X, ¿sí? Que en este caso sería 0,1 elevado al cuadrado por Q, que sería 0,9 elevado a n menos x, que sería al cubo. 5 menos 2. Estoy calculando la probabilidad de sobrevida de 2 cachorros. Esa sería a ver, escribo acá la fórmula en mi papel. O sea, habría que separar, habría que resolver por separado y después multiplicar las dos partes. O lo ponen entre paréntesis, deben hacerlo. El resultado que les tienen que dar es 0,0729. De alguna forma les tiene que dar. Prueben hacerlo separado, junto. Por ahí a la primera no les va a salir con la calculadora y bueno, vayan probando alternativas. ¿Sí? Si no, la otra es ir haciendo en el papel. Cada operación van anotando en el papel y después resuelven, pero recuerden que estamos trabajando con valores de probabilidad muy bajos, ¿sí? Tienen que anotar todos los decimales. No apliquen el redondeo furioso, ¿sí? Conténganse un poquito, no redondeen tanto. A ver.
Dice Aldana, profe, me perdí, entonces hay que poner la probabilidad de 1, de 0, 1 o 2, o los 3. Y Julieta dice, ¿puedo volver a explicar ese punto, por favor? Sí. La pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan menos de 3? ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan menos de 3? Menos de 3, ¿cuántos son? Pregunto a la clase. 2, 1 y 0. Pueden ser 2, pueden ser 1 o pueden ser 0. ¿Sí? Acá lo que yo no tengo es un cálculo de un intervalo. No puedo hacer como hacía con distribución continua. ¿Mm? Todavía no puedo. Ahora después vamos a ver cómo se puede usar Z. ¿Mm? O sea, Todavía no. ¿Sí, José? tengo que sacar la probabilidad de 2, 1 y 0. Ajá, ¿y después? Y después sumarlo. Sumarlos. Así como hoy puso Vilma Insaurralde en el chat. Ya entendí. Buen rato. Gracias, profe. Ya entendí, Sacamos gracias. la probabilidad de x2, x1 y x0. Y después se suman esos resultados. ¿Mm? Se suman esos resultados. Esos 3 resultados. Yo saqué la probabilidad de x2, o sea, de que de 5 cachorros enfermos con una probabilidad de sobrevida de 10, o sea, de 0 a 10 en realidad, sobrevivan 2. Eso me da un valor de 0,0729. ¿Mm? ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cómo traslado esos valores que tengo a mi fórmula de distribución binomial? Primero identifico los datos. N sería, en este caso, 5. X, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería X? Podría ser primero el 2, después el 1 y después el 0. Sí, pero tenemos que ir calculando de a 1. Entonces, estamos haciendo primero para X igual a 2, porque la probabilidad de sobrevida de 2 cachorros. Entonces, N es igual a 5, X es igual a 2, P es igual a 0,1 y Q igual a 0,9. ¿Sí? Entonces, aplicamos la fórmula binomial, sería N factorial sería 5 factorial sobre X factorial, X es 2, 2 factorial por N menos X factorial, sería 5 menos 2, 3 factorial, ¿sí? Por P elevado a la X, P dijimos que es 0,1, elevado al cuadrado porque X es 2, por Q, que es 0,9, elevado a N menos X. N menos X dijimos que es 3. Entonces sería 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial por 0,1 al cuadrado por 0,9 al cubo. Eso debería darles 0,0729. ¿Sí? Si no me equivoco. Bueno, no se preocupen si no pueden entrar. Yo después les subo el video, ¿sí? Subo el video de la clase. ¿Se entiende lo que hacemos? ¿Cómo aplicamos la fórmula? Después, repito, el hecho de que les salga directamente o no depende de cómo usan la calculadora. Prueben. No, ahí ya no puedo decirles. Ahí prueben ustedes. Hagan como Edison cuando inventó el foco. Ahí está, ahí puso Guadalupe en el chat. Voy a copiar para la otra sala. Gracias, Guadalupe. Comparto acá en la sala 2. Ahí puso. Resolvió la
la primera parte de la fórmula combinatoria 5NCR2, ¿sí? Eso con la calculadora, ¿sí? Pero sería 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial, ¿sí? Eso me da 10 por 0,1 al cuadrado, que sería P a la X, por 0,9, que sería Q, elevado al cubo, que sería N menos X, ¿sí? 5 menos 2, 3. Eso me da 0,0729, ¿sí? Esa es la probabilidad de que me sobrevivan 2 cachorros. Profe, Ah, mira, qué buen dato. Sí, Manon. para que sobrevivan 2 cachorros sería la probabilidad 0,729. De que sobrevivan 2 cachorros es 0,0729. Ese dato que tiró Karen no lo sabía. Pero bueno, Edison, se podría esperar eso de Edison. Lo mismo que cómo lo trató al pobre Tesla también. Bueno, seguimos. Profe, el resultado de la suma ¿Cómo de sigue? los tres podría dar 0,11664. ¿De los tres? ¿De qué tres? A ver. De la suma de 0,1. Perdón. No escuché. De calcular Tenemos la para probabilidad de que... Sí, decí, María Victoria, decí, habla, perdón, te interrumpí, habla. 1 y para 0. Yo sumé los resultados de eso y me dio ese resultado, pero no sé si alguien más hizo. A ver, por eso le A estaba mí me, diciendo. La probabilidad de que sobrevivan 2 es 0,0729. La probabilidad de que sobreviva 1, ¿de cuánto es? 0,32 me dio a mí. 0,32805. ¿Sí? Anoten todos los decimales. ¿Sí? La probabilidad de que sobreviva uno de ellos. Y la probabilidad de que no sobreviva ninguno, de que sobrevivan 0, 0,59. 0,59049. ¿Sí? Profe, ¿cuál era la probabilidad de que sobreviva uno? 0,32805. Ah, sí, gracias. 0,32805. ¿Mm? Y después suman los tres valores, porque de que sobrevivan, si yo digo que sobrevivan menos de 3, pueden ser 2, pueden ser 1 o pueden ser 0. ¿Sí? Se pueden dar esos tres resultados. Entonces, sumamos los tres valores. ¿Mm? Acuérdense, ¿qué teorema estoy aplicando? Si digo que sobrevivan 2, o sobreviva 1, o sobreviva 0. Teorema de la suma. Teorema de la suma, exactamente. Entonces suman los tres valores de probabilidad. Y les da un valor muy alto, 0,99. A mí me dio, a ver. A mí me dio 0,9. 0,459999. Sí, yo tengo 0,99954. Eso me dio a mí. Sí, se está grabando la clase, Rocío. Bien. ¿Se entiende cómo se encara esto? Lo mismo. Sí, bueno, es cuestión de decimales. Lo mismo el punto 3b. ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan más de 3?
¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan más de 3? ¿Mm? Es decir, la probabilidad de que sobrevivan 4 o la probabilidad de que sobrevivan 5. ¿Mm? Les va a dar un número muy bajo, muy bajo. ¿Sí? No se ¿Y ese preocupen. resultado se multiplica, profe? No, se suman también al mismo procedimiento que hicimos para sacar la probabilidad de sobrevida de menos de 3. Lo hacemos para sacar la probabilidad de sobrevida de más de 3. ¿Sí? Se suman todos los decimales completos, el resultado que me dio fue de 0,99189. Sí, sí, de acuerdo a la cantidad de decimales con las cuales están trabajando. Les va a dar, repito, el ejercicio 3B les va a dar un número muy bajo. No se preocupen, no están haciendo mal. Es un resultado lógico, porque sitúense en el caso. Tengo 5 animales enfermos con una probabilidad de sobrevida de un 10% únicamente, o sea, de 0,1 en realidad, y yo estoy pretendiendo de que me sobrevivan 4 o 5. ¿Mm? Es decir, yo quiero que se salven todos. Es muy difícil que ocurra eso, es una probabilidad muy baja. Por eso. Les digo, no se preocupen por eso. ¿Sí? Lo que me preocupa es si se entendió cómo aplicar. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Cuando les doy nomás una indicación para los trabajos prácticos, cuando manden el trabajo práctico, no solo este, sino todos, no pongan solo el resultado, pongan el cálculo que hicieron, porque si el resultado está mal y ustedes no ponen el cálculo, yo no puedo detectar dónde se equivocaron para corregirle, para decirle acá está su error, ¿sí? Si ustedes me ponen simplemente el resultado, yo no puedo más que decirles, el resultado es incorrecto, pero no puedo detectar dónde fue el error. Entonces, pongan los cálculos, ¿sí? Fíjense después en el ejercicio C. Dice, con los datos del ejercicio B1, proceda al cálculo de probabilidad mediante la variable Z. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién nos puede contar algo sobre eso? ¿Mm? ¿Qué característica tiene la distribución binomial? ¿Qué característica presenta? Tenemos que buscar un intervalo. Sí, pero primero a ver, quiero que me digan qué característica. Está bien, Matías. Está perfecto. Eso es cómo vamos a trabajar. ¿Qué característica tiene la distribución binomial? ¿Alguna característica particular, además de las que mencionamos? ¿Qué otra? Cada ensayo es estadísticamente independiente. Sí, eso lo dijeron hoy. ¿Qué ocurre cuando aumenta el tamaño muestral? Cuando el tamaño de la muestra n tiende al infinito, la distribución binomial toma la forma simétrica. Ajá, toma una forma simétrica. La campana de Gauss, de la que estuvimos hablando en la clase pasada. Entonces, ¿qué me dice eso? Que el comportamiento
de los resultados va a tomar características similares, muy parecidas, al de la distribución normal continua. ¿Mm? Va a tomar un comportamiento similar. Entonces, podemos usar también la metodología de Z para calcular la probabilidad, ¿sí? En estos casos. Cuando es una distribución binomial, podemos utilizar Z para también calcular binomial. Justamente por esa característica de que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución de los resultados adquiere esa forma típica de la campana de Gauss, o sea, de una distribución normal. Y ahí sí, ahora sí, Matías, ¿qué era lo que habías comentado? Tenemos que buscar un intervalo para 3. Claro, ¿por qué tenemos que buscar un intervalo? ¿Por qué? Trabajando con Z, ¿eh? A ver, voy a compartir pantalla así vemos. Así les muestro. ¿Por qué tenemos que buscar un... ¿Se entiende lo que dijo Matías? ¿O no? No. No, la verdad no. 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 Son duros. No se la dejan pasar una, Matías. Qué bárbaro. A ver, esperen un poquito. Bueno. Acá. Ocurre esto. ¿Están viendo mi pantalla? Sala 1 y sala 2. Sí, profe. ¿Sí? Sala 1. Bueno. Sala 2. ¿Ve también o no? Sala 2. Sí, profe. Bien. Sala 1 y sala 2. Bueno, fíjense, acá está lo que decimos. Que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, fíjense qué pasa con la distribución de los resultados. Cada vez va tomando una forma característica de la campana de Gauss. ¿Sí? Y eso a mí me posibilita calcular mediante Z, también aplicar la fórmula de Z y la distribución de Z para estimar la probabilidad en ese caso. ¿Cómo hacemos eso? ¿Por qué dijo Matías? Tenemos que formar un segmento. Primero que nada tenemos que calcular Z, ¿sí? ¿Qué necesito para calcular Z? A ver, recuérdenme la fórmula de Z. La media y el desvío. La media, el desvío y obviamente el valor de X, ¿sí? X, media y desvío. Entonces, tenemos que calcular primero para esos valores que yo tengo de distribución binomial, tengo que calcular media y desvío estándar, es decir, los estadígrafos. ¿Cómo calculo media y desvío estándar? ¿Cómo se calcula? La media es N por P. Bien, muy bien. ¿Y el desvío estándar? La raíz de N por P por Q. Exactamente, bien, Matías. La forma de calcular los estadígrafos, y eso seguramente va a haber en el parcial alguna preguntita relacionada a esto, para calcular los estadígrafos en distribución binomial, es para la media, como está acá, N por P, ¿sí? La variancia
es n por p por q, y el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, de n por p por q, ¿sí? Con eso calculamos los estadígrafos necesarios para calcular z primeramente. ¿Eh? Ahí tenemos que calcular z. ¿Estamos hasta acá? Después, ¿qué hacemos? Ahí sí, fíjense, en este caso vamos a trabajar con este ejemplo que está acá en el teórico. Puede obtener 3 caras si lanzo 10 veces una moneda. 10 es n, 3 va a ser x, p y q son 0,5 cada uno. Sigo preguntando, a ver, ¿alguien puede llegar a explicar por qué dijo Matías lo que dijo? O el mismo Matías. ¿Por qué tenemos que formar un segmento? ¿O qué quisiste decir, Matías, con eso? Que no está mal, está perfectamente bien. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Mm? Me mataste, Aiche. Me maté. Bueno. Sí. ¿Sería por la cantidad de perritos que calculamos la probabilidad de sobrevivencia? No. ¿Qué tipo de, qué características dijimos que tiene la distribución continua o de Z? Nosotros no estimamos una estimación, no estimamos una probabilidad puntual. Hacemos estimaciones de intervalos, de segmentos. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en la clase pasada? ¿Qué probabilidad tengo de hallar un valor entre 0 y 15? ¿Sí? No un valor de 10 puntual, entre tanto y tanto. Entonces tengo que, acá también es Z, si bien son valores de binomial, son valores de probabilidad discreta, si estoy usando Z, me tengo que adaptar a las características de Z, que es una distribución continua. Entonces, tengo que determinar un segmento. Si en este caso mi valor de X es 3, yo quiero determinar la probabilidad de un valor puntual de 3, tengo que situarlo en un segmento. Ese segmento, ¿cómo va a estar conformado? Va a estar entre 2,5 y 3,5, ¿o no? ¿Sí? Formo ese segmento, entonces voy a calcular Z para 2,5 y Z para 3,5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un segmento donde se encuentra X igual a 3. Entonces hago Z para 2,5, hago obviamente 2,5, que sería mi valor de X, menos 5, que es la media que yo calculé acá de N por P, sobre 1,58, que es el desvío estándar. ¿Sí? Y lo mismo para 3,5. Para Z 3,5 hago 3,5 menos 5 sobre 1,58 me da menos 0,95. Esos son los valores de Z para 2,5 y 3,5. Profe, ¿por qué 3,5? Porque conformo un segmento. Yo armo un segmento donde ubico en el medio a mi valor de X, que es 3. Profe. Sí. ¿Y eso se aplica con los 5 cachorros? No. No con los 5. Te dice con los datos del ejercicio B1, para que sobrevivan 3 de ellos. Acuérdense que estamos hablando de distribución discreta. Acá te le estoy mostrando el ejemplo del teórico. Coincide justo que es 3. Sí, escucho. Disculpe, ¿sí o sí el valor medio tiene que ser 3?
O sea, me refiero a si no puedo elegir un intervalo que arranque, no sé, en 2,8 y termine en 3,3, una cosa así. ¿Y para qué complicarse tanto? Lo hago, digamos, como un valor medio. Sí, le suman 0,5 y le restan 0,5. O sea, conforman el intervalo con 0,5 por debajo y 0,5 por encima. ¿Sí? Profe, En este caso, sí, Denise. yo en el teórico, cuando el profesor estaba explicando ahí en ese lugar donde usted estaba, Sí. más abajo vio que dice P igual a Z menos 1,58. Yo busqué en la tabla los valores porque él pidió que busquemos y me da los valores, pero no entendí qué es lo que resta, porque dijo que hay que restar algo y eso no entendí. Ahora vamos. Dale, ahora seguimos con eso, no te preocupes, ¿sí? Profe, ¿y cómo sabemos que hay que poner 3,5? ¿De dónde sale ese número? Le suman 0,5 a tu valor de X, que en este caso es 3, para el caso de los perritos también va a ser 3, solamente que N va a ser 5, P va a ser 0,1 y Q va a ser 0,9. Le suman y le restan 0,5 al valor de X, ¿sí? Entonces van a calcular Z para 2,5 y Z para 3,5. ¿Sí? Para hacerla simple, le suman 0,5 y le restan 0,5. Y calculan esos valores de Z. En este caso me da 1,58 y 0,95. ¿Estamos hasta acá? Con el armado de los segmentos. Exactamente, ahí como puso Vilma en el chat, estamos trabajando con números discretos y Z es para una variable activa continua, entonces por eso armamos un segmento, un intervalo para trabajar con Z, porque Z me trabaja con intervalos, no con valores discretos. Profe, Por eso estamos haciendo. Sí. ¿y cuándo, o sea, cómo sabemos cuándo aplicar esa para valores discretos? En realidad no es, a ver, no es cuándo aplicar, porque en realidad si ustedes van a trabajar con variables discretas y están haciendo probabilidad binomial y van a aplicar la fórmula de distribución binomial, ¿sí? Esto es para demostrar que también se puede llegar a calcular por una característica de la distribución binomial, que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución se asemeja a la distribución normal continua, que se puede usar la distribución de Z. Estamos haciendo una demostración de que se puede usar. No es que hay que usar. Obviamente, si ustedes quieren demostrar eso, deben saber hacerlo. Por eso se les pide que resuelvan también mediante Z. Pero, obviamente, siempre la primera elección es utilizar la fórmula que corresponde a ese tipo de distribución. O sea, van a usar la binomial. Se terminó el... O sea, si no nos piden que hagamos con la otra fórmula, no tenemos que hacer con eso. Exactamente, no tienen que hacerlo. Hacen con la que corresponde. ¿Sí? Solamente cuando se les pide que demuestren esa característica, ahí sí deben resolver mediante Z. ¿Sí? Bueno. Seguimos ahora. Vamos a la tabla de Z. Dijimos, calculamos el valor de Z para 2,5 y para 3,5. Nos dio 1,58 y 0,95. Entonces nos vamos a la tabla para 1,58. ¿1,58 era? Sí. Para 1,58
el valor de Z es de 0,9429, ¿sí o no? Sí, profe. Bien. Y después vamos a buscar el valor de 0,95. 0,9, nos situamos acá, recuerden que en la primera columna tenemos el primer decimal. 0,9, nos vamos hasta el segundo decimal. 0,8289. ¿Y qué hacemos ahí? A esos dos valores los restamos. A esos dos valores los restamos entre sí. 0,9429 menos 0,8289. ¿Cuánto me da? 0,114. ¿Puede ser o no? Sí. ¿Por qué se restan entre sí, profe? Y porque esos, o sea, ahora como que estoy haciendo un promedio de ambos valores. O sea, no es un promedio porque no lo divido, pero como ellos están, son valores de probabilidad para cada extremo, cuando yo los resto debería encontrar el valor medio que sería, o sea, el valor medio de probabilidad para 3, que es en este caso. Pero acuérdense, restan los valores que le da la tabla, no restan los valores de X entre sí. 95. No. Les dio la tabla para 1,58 y para 0,95. Restan ambos y eso me da 0,114. ¿Sí? Profe, Sí. para la actividad que Ahí, está en la guía, ¿tenemos que usar también esos intervalos o tenemos que usar otros? y justamente coincide que dice calcular la probabilidad para el ejercicio B1, que es de 3 también. X es 3. Solamente que, sí, el intervalo va a ser 2,5 y 3,5. Pero los estadígrafos van a ser diferentes que en este ejemplo que vimos porque el valor de n es otro, el valor de P y Q es otro. ¿Sí? Entonces, cuando calculen la media y cuando calculen el desvío estándar, van a tener otro valor. Pero el intervalo va a ser el mismo. Porque los resultados que a mí me dan después cuando miro en la tabla, no sé si no son demasiado grandes para este ejemplo. Sí, ¿Y profe, qué ahí valor? nos da 4,47 y la tabla nos llega hasta ahí. A ver un poquito. Déjenme que calculo. Sería, la media para ese ejercicio sería n, que es 5 por 0,1. Bien, era 0,5. N por P por Q sería. Esperen un cachito. Sí, puede ser que les dé quizás si les da un valor de Z muy alto, no van a poder buscar en la tabla. No van a tener el valor porque esta tabla llega hasta 3,5. ¿Sí? Repito, no se preocupen. A mí me interesa que ustedes sepan aplicar la teoría. ¿Sí? Si les da un valor por ahí de Z muy alto,
aclaren que no pueden realizar el cálculo porque la tabla llega, en este caso, si ven la tabla en teoría es infinita, llega hasta 3,5. Y bueno, pongan de último un ejemplo acá del teórico, ¿sí? Si no pueden calcular. Porque en realidad este ejemplo de los cachorros con parvovirus da números muy feos. Da valores muy bajos, no es muy agradable de trabajar. Pero no se preocupen. Se va a considerar eso. A mí me interesa que ustedes sepan la teoría. Acá puso en el chat Sol, dice, restó los valores de probabilidad para Z 1,58 y 0,95 y le dio 0,114. Y dice, ese 0,114 se acerca al 0,117 del ejemplo. Exactamente. Acá está. Fíjense que en el ejercicio, cuando se aplicó la fórmula de distribución binomial, nos dio un resultado de 0,117. Es un valor muy parecido al que obtuvimos nosotros aplicando Z, que nos da 0,114. Eso nos dice que, o sea, por un lado, no van a obtener un valor exactamente igual, porque la distribución de Z es para otro tipo de datos, pero se acerca bastante el resultado. 2,98 y 2,75, ok, esos son los valores de, pero da valores muy bajos. 0,99. La resta da 0,0016. Y para, resolviendo con la fórmula binomial, para 3 nos daba 0,0081. ¿Sí? O sea, en realidad entre 0,016 y 0,0 hay una distancia bastante larga. Pero, digamos, son decimales muy bajos, entonces el cálculo ya pierde precisión. Son valores que requieren de más precisión al ser decimales tan bajos. Por eso. Pero en teoría, en ambos casos da valores muy bajos, son decimales muy bajos, si bien entre sí están lejos, también se coincide. Pero justamente es por eso, porque al ser decimales muy bajos, el cálculo tendría que tener mayor precisión, y no lo tiene. Fíjense que ya le empieza a errar en el segundo o tercer decimal. Acá ya estamos en el cuarto y quinto decimal. Tercero y cuarto. ¿Sí? Por eso nomás. Pero se acerca igual, coincide. Medianamente coincide. A ver. Profe, yo calculé y me dio valores Sí, Kevin. de 1,7 y 4,47. No sé si están. Y 4, ¿Para qué cosa? para el de los cachorros. ¿Qué valor? Pero ¿qué calculaste? ¿Qué cálculo hiciste? O sea, para sacar el No. valor y buscarlo en la tabla. El valor de Z. Ah, los valores de Z, para 2,5 y 3,5. Sí, pero el tema es que en el desvío yo lo redondeé, no sé si eso está bien. Y traten de trabajar sin redondear. Traten de trabajar sin redondeos. Total, están con la calculadora, no tienen que hacer ejercicios a mano, ¿sí? Traten de no redondear tanto. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Recuerden,
¿Cómo calcular? Recuerden cómo calcular los estadígrafos. N por P, N por P por Q, raíz cuadrada de N por P por Q, para desvío estándar. Recuerden eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. El día viernes, vamos a ver a qué hora hacemos la clase. Yo les voy a confirmar durante la semana, a ver si la hacemos en el horario habitual o hacemos en otro horario, ¿sí? A ver, ahí dice María Victoria, en el último punto es sacar la probabilidad nomás, a ver qué dice el último punto. Sí, en el ejercicio D. Con los datos de tu comisión, o sea, deben fijarse en su comisión. Tiene que hacer una muestra de 30 alumnos. Ese va a ser su N, va a ser 30. Y dice la probabilidad de que una muestra de 30 alumnos, 5 de ellos provengan de escuelas técnico-agropecuarias. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Qué tienen que hacer en Contar el todos los, ejercicio D? contar todos los que vienen de una técnica agropecuaria. Claro, sacar el valor de probabilidad de, o sea, hacer, supongamos que cuentan, no sé, 8 personas que estudiaron en una escuela agropecuaria, entonces sacan el valor de probabilidad para eso, es decir, exactamente ahí como dice Vilma. Hacemos 8 sobre 30, ¿sí? Y esa va a ser la probabilidad de éxito. Q va a ser 1 menos ese valor, y ahí tienen todo. N es 30, X es 5. ¿Sí? Es lo mismo. Profe, ¿qué pasa si hay menos de 5 en nuestra comisión Y ahí les va a dar con un... esa orientación? Ese es todo un tema. A ver, ¿qué pasa si hay menos de 5? ¿Qué les Porque parece? en la comisión, perdón, en la comisión 1 hay 4 nomás. ¿Hay 4 nomás? ¿En toda la comisión? En toda la comisión 1. ¿Solamente 4 personas que estuvieran en una escuela agropecuaria? No, Sí. no creo, ¿eh? Sí, profe, tiene razón. Filtraron. En la tabla Excel Ajá, güey. y me da 4. Ujú. Y bueno, yo también estudié en una escuela agropecuaria, así que me cuentan a mí. Yo también estoy en la comisión 1. Ok. Bueno. A ver. Sería. A ver un poquito. Sería. Sí, la verdad, creo, parece que les da igual, che.
Sí, igual. La verdad que debería analizar eso. No importa, hagan igual con los datos que ustedes tienen. Profe, creo que hay 10 los que son los chicos de... ¿10? en la comisión 1. Sí, por eso me pareció muy bajo, 4 nomás. Yo conté recién y ahí me saqué 10. Ujú, sí. Nadie estudió en una EFA, en una escuela de Pero orientación. en esta comisión va según la tabla del 1 al 101. Y a mí me aparece 25, 26, 32, 53 y 72. O sea, a ver, no, perdón, 26, 32, 52. 4 más. A ver. No sé si está mal mi tabla, no sé si se puede fijar usted, por favor. Sí, a ver si la tengo a mano. Son 4 nomás, profe. No importa, no importa. Hagan con los datos que tienen. No hay problema con eso. ¿Sí? Lo importante es que sepan aplicar la fórmula o la resolución en los diferentes casos. Eso es lo que ¿Y importa. ese número sería X, profe? ¿Cuál? De los 4. No. X es 5, según el ejercicio, porque Hay queremos 2 ver... partes en el ejercicio. ¿Cómo? Hay 2 partes en el ejercicio. Primero está la probabilidad de que un alumno provenga de la escuela con orientación agropecuaria y después está de la muestra de 30. Claro. Es que justamente, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno que estudia veterinaria provenga de una escuela con orientación técnica agropecuaria? ¿Sí? Ahí entonces ustedes tienen que calcular la probabilidad, eso es lo que dijimos hoy. Hacen la cantidad de alumnos que estudiaron en una escuela agropecuaria sobre N. ¿Mm? Dividen la cantidad de personas de esa comisión que estudiaron en la escuela agropecuaria sobre el tamaño muestral, sobre N. ¿Sí? Eso es lo que dijimos hoy. Yo puse el ejemplo, supongamos que 8 de esa muestra de 3, yo trabajé con la muestra, pero en realidad se refiere a la comisión. Dividen la cantidad de chicos y chicas que estudiaron en la escuela agropecuaria sobre 100 o 101, no sé cuánto es la cantidad total de datos. Y ese es el valor de probabilidad. ¿Sí? ¿4 sobre 100, profe? Y sería 4 sobre 100. Les va a dar un valor muy bajo. Cuando ustedes calculen binomial, les va a dar un valor muy bajo. ¿Y cómo calculamos entonces Q? Con la fórmula de binomial. N es 30. ¿Sí? Porque eso es lo que preguntan. Con ese antecedente, en realidad esa primera pregunta, cuando me dijeron se divide en 2, esa primera pregunta es un paso previo para resolver el ejercicio. ¿Sí? Porque después les dice, con este antecedente, y ahí está la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que de una muestra de 30 alumnos, eso es mi N, 5 de ellos provengan de escuelas técnico-agropecuarias? 5 va a ser mi X. Profe, entonces P calculamos en el punto anterior y después a eso le sacamos 1 más. Exactamente. ¿P va a ser de cuánto? 4 sobre 100. Claro, va a ser 0,04. ¿Sí?
Y Q va a ser 0,96. Eso le va a dar un valor muy bajo cuando resuelvan binomial. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vuelvan a poner su presente en el chat, así ya están registrados de hoy, pero vuelvan a poner de vuelta, por si alguien no llegó a poner, eso no quedó grabado. Y durante la semana yo les aviso, coordinamos el horario de la clase del viernes, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profe. Gracias, Muy profe. bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.